Today's story is about the chilling discovery of a trapped voice in a locked basement. And while you listen to this story in both Spanish and English, we teach you a bit about learning the basic conjugation of the verb poder. Learning these words helps you express what you can or cannot do in different situations. Let's start part 1 of 4. En una pequeña ciudad, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, un grito rompió el silencio. In a small town, just as the clock struck midnight, a scream broke the silence. The verb poder means to be able to or can. It changes form depending on who is doing the action. Let's see how it works in the story. En una pequeña ciudad, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, un grito rompió el silencio. ¿Qué fue eso? ¿Puedo ir a ver? What was that? Can I go see? Here Maria uses puedo, which means I can. It's the form of poder for yo, I. ¿Qué fue eso? ¿Puedo ir a ver? No, María, no puedes ir sola. Puede ser peligroso. No, Maria, you can't go alone. It could be dangerous. Carlos uses puedes, which means you can. It's the form of poder for to, you, singular, informal. No, María, no puedes ir sola. Puede ser peligroso. Pero Carlos, ¿qué pasa si alguien necesita ayuda? Podemos ir juntos. But Carlos, what if someone needs help? We can go together. Carlos says puede, which means he, she, it can. It's the form of poder for él, ella, usted, he, she, you, formal. Pero Carlos, ¿qué pasa si alguien necesita ayuda? Podemos ir juntos. Está bien, pero ten cuidado. Vamos. Okay, but be careful. Let's go. Maria uses podemos, which means we can. It's the form of poder for nosotros, nosotras, we. Está bien, pero ten cuidado. Vamos. ¿Puedes ver algo desde aquí? Can you see anything from here? No, no puedo ver nada. Vamos a acercarnos más. No, I can't see anything. Let's get closer. Mira, hay una luz en esa casa. ¿Pueden estar allí? Look, there's a light in that house. Could they be there? Maria asks if they can be there using pueden. It's the form of poder for ellos, ellas, ustedes, they, you all. Mira, hay una luz en esa casa. ¿Pueden estar allí? Tal vez. Vamos a investigar. Maybe. Let's investigate. María y Carlos se acercan a la casa con la luz encendida, sin saber lo que encontrarán adentro. Maria and Carlos approach the house with the light on, not knowing what they will find inside. Part 2 of 4. If you enjoy this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more? La puerta está abierta. ¿Podemos entrar? The door is open. Can we go in? Maria asks if we can enter using podemos. Again, notice how it stays the same for we. La puerta está abierta. ¿Podemos entrar? No sé, María. Puede ser peligroso. I don't know, Maria. It could be dangerous. Carlos repeats puede to express uncertainty about entering. It's still for he, she, it, or you formal. No sé, María. Puede ser peligroso. No podemos dejar a alguien en problemas. Vamos. We can't leave someone in trouble. Let's go. Está bien, pero con cuidado. Okay, but be careful. María y Carlos entran en la casa. Todo está oscuro, excepto una luz en el pasillo. Maria and Carlos enter the house. Everything is dark except for a light in the hallway. ¿Puedes escuchar eso? Parece que alguien está llorando. Can you hear that? It sounds like someone is crying. Maria asks if Carlos can hear something using puedes. Again, it's still for you, singular informal. ¿Puedes escuchar eso? Parece que alguien está llorando.
Sí, lo escucho. Vamos a ver. Yes, I hear it. Let's go see. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Puedo ayudarte? Hello, is anyone here? Can I help you? ¿Quiénes son ustedes? ¿Pueden ayudarme? Who are you? Can you help me? The unknown voice asks if you all can help using pueden. It's for they, you all. ¿Quiénes son ustedes? ¿Pueden ayudarme? Sí, somos amigos. ¿Qué te pasa? Yes, we're friends. What's wrong? La voz desconocida revela algo que María y Carlos no esperaban. The unknown voice reveals something that Maria and Carlos were not expecting. Part 3 of 4. Estoy atrapado aquí. No puedo salir. I'm trapped here. I can't get out. The voice says, no puedo, meaning I can't. It's the negative form for I. Estoy atrapado aquí. No puedo salir. No te preocupes, podemos ayudarte. ¿Dónde estás? Don't worry, we can help you. Where are you? Estoy en el sótano. La puerta está cerrada con llave. I'm in the basement. The door is locked. ¿Podemos encontrar la llave en algún lugar? Can we find the key somewhere? Vamos a buscar. No te preocupes, te sacaremos de aquí. Let's look. Don't worry, we'll get you out of here. María y Carlos buscan la llave por toda la casa, pero no la encuentran. María and Carlos search the house for the key, but they can't find it. No puedo encontrar la llave. ¿Qué hacemos ahora? I can't find the key. What do we do now? Tal vez podemos romper la puerta. ¿Puedes ayudarme a buscar algo para romperla? Maybe we can break the door. Can you help me find something to break it? Sí, vamos a buscar herramientas. Yes, let's look for tools. Mientras buscan herramientas, escuchan un ruido extraño detrás de ellos. While they're looking for tools, they hear a strange noise behind them. Part 4 of 4. ¿Qué fue eso? ¿Puedes ver algo, Carlos? What was that? Can you see anything, Carlos? No, no puedo ver nada, pero debemos darnos prisa. No, I can't see anything, but we need to hurry. Aquí hay una barra de metal. ¿Podemos usarla para abrir la puerta? Here's a metal bar. Can we use it to open the door? Sí, eso puede funcionar, vamos. Yes, that might work. Let's go. María y Carlos regresan al sótano con la barra de metal. María and Carlos return to the basement with the metal bar. Vamos a abrir esta puerta. ¿Puedes ayudarme, Carlos? Let's open this door. Can you help me, Carlos? Sí, juntos podemos hacerlo. Yes, together we can do it. Carlos says podemos to express that we can do it together. It's the same form for we. Sí, juntos podemos hacerlo. Con esfuerzo logran abrir la puerta del sótano. With effort, they manage to open the basement door. Gracias. Pensé que nunca saldría de aquí. Thank you. I thought I would never get out of here. No te preocupes. Ahora estás a salvo. ¿Puedes caminar? Don't worry, you're safe now. Can you walk? Sí, puedo caminar. Gracias por ayudarme. Yes, I can walk. Thank you for helping me. María y Carlos, junto con la persona rescatada, salen de la casa sintiéndose aliviados y agradecidos por su valentía. María and Carlos, along with the rescued person, leave the house, feeling relieved and grateful for their bravery. Well done on completing the story. Given what you've learned, let's see if you can understand it in just Spanish. Part 1 of 4. En una pequeña ciudad, justo cuando el reloj marcaba la medianoche, un grito rompió el silencio. ¿Qué fue eso? ¿Puedo ir a ver? No, María, no puedes ir sola.
puede ser peligroso. Pero Carlos, ¿qué pasa si alguien necesita ayuda? Podemos ir juntos. Está bien, pero ten cuidado, vamos. ¿Puedes ver algo desde aquí? No, no puedo ver nada. Vamos a acercarnos más. Mira, hay una luz en esa casa. ¿Pueden estar allí? Tal vez. Vamos a investigar. María y Carlos se acercan a la casa con la luz encendida, sin saber lo que encontrarán adentro. Part 2 of 4. La puerta está abierta. ¿Podemos entrar? No sé, María. Puede ser peligroso. No podemos dejar a alguien en problemas. Vamos. Está bien, pero con cuidado. María y Carlos entran en la casa. Todo está oscuro, excepto una luz en el pasillo. ¿Puedes escuchar eso? Parece que alguien está llorando. Sí, lo escucho. Vamos a ver. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Puedo ayudarte? ¿Quiénes son ustedes? ¿Pueden ayudarme? Sí, somos amigos. ¿Qué te pasa? La voz desconocida revela algo que María y Carlos no esperaban. Part 3 of 4. Estoy atrapado aquí. No puedo salir. No te preocupes, podemos ayudarte. ¿Dónde estás? Estoy en el sótano. La puerta está cerrada con llave. ¿Podemos encontrar la llave en algún lugar? Vamos a buscar. No te preocupes, te sacaremos de aquí. María y Carlos buscan la llave por toda la casa, pero no la encuentran. No puedo encontrar la llave. ¿Qué hacemos ahora? Tal vez podemos romper la puerta. ¿Puedes ayudarme a buscar algo para romperla? Sí, vamos a buscar herramientas. Mientras buscan herramientas, escuchan un ruido extraño detrás de ellos. Part 4 of 4. ¿Qué fue eso? ¿Puedes ver algo, Carlos? No, no puedo ver nada, pero debemos darnos prisa. Aquí hay una barra de metal. ¿Podemos usarla para abrir la puerta? Sí, eso puede funcionar, vamos. María y Carlos regresan al sótano con la barra de metal. Vamos a abrir esta puerta. ¿Puedes ayudarme, Carlos? Sí, juntos podemos hacerlo. Con esfuerzo logran abrir la puerta del sótano. Gracias. Pensé que nunca saldría de aquí. No te preocupes, ahora estás a salvo. ¿Puedes caminar? Sí, puedo caminar. Gracias por ayudarme. María y Carlos, junto con la persona rescatada, salen de la casa sintiéndose aliviados y agradecidos por su valentía. If you've enjoyed this story, why not give it a thumbs up and subscribe to our channel for more?